Twitter Café, a través de Radio Valparaíso, pasa rápido la mañana en el Twitter Café de Radio Valparaíso con diversos invitados. Comenzamos la jornada hablando de todo este tema de la recta y del Parque Las Salinas, hablando ahí con invitados. Hablamos con un abogado también, Roberto Welch, anteriormente con Hernán Madariaga. Hablábamos con el abogado Roberto Welch sobre los problemas que tienen diversos funcionarios públicos, casos de tutela laboral, en fin, funcionarios públicos sobre todo a contrata. Luego con Benjamín Silva, hablando no precisamente de la Fundación Emilia, de la cual es uno de los fundadores, él por supuesto, sino que también de los 100 años de la instrucción, la ley de educación primaria obligatoria, hablando también de un evento que viene en ese plano. Anteriormente, hablando con una invitada desde Buenos Aires, de change.org, que tienen todas estas causas eh, ahí dando estímulo a tantos temas, como nos contaba Consuelo Arévalo. A esta hora ya estamos en comunicación, lo vemos ahí, él desde la región metropolitana, comuna de Santiago. Nos acompaña el abogado Pedro Huichalaf Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones, en este espacio de Ciudadanos Conectados, para hablar de tecnología. ¿Cómo te va, Pedro? Un gusto saludarte. Muy buenos días. Bueno, un saludo a todos, a Mauricio, a ti, Mauricio, a Pablo y a toda la gente que está escuchando hoy día Ciudadanos Conectados aquí en Radio Valparaíso en el programa de Twitter Café. Así que un honor estar nuevamente con cada lunes. Sí, oye, antes de meternos de lleno en los temas, hay un tema, por supuesto, que está muy vinculado con tu especialidad, Pedro, pero nos llamaba mucho la atención con Pablo esta labor que hace change.org de diversas causas. Tú la ubicas perfectamente. Una labor importante, el poder de la comunicación a través de las redes, de Internet. Un ejemplo bastante particular, Pedro. Sí, mira, efectivamente esa es una plataforma que se utiliza mucho porque tiene bastante simple, pero convoca a muchas organizaciones y personas a proponer temas, solicitar algún apoyo, hacer declaraciones y permite que gente virtualmente se suscriba, apoye y al final también tienen estadísticas de uso de cuánto lo han apoyado. Así que es una plataforma bastante flexible, interesante y positiva, sobre todo en la forma como de convocar virtualmente en vez de hacerlo de forma presencial. Así que es una alternativa que se utiliza bastante. Así es, Pedro Huichalafroa. Oiga, Pedro, lo hemos visto pero muy activo, dinámico, a raíz de un tema que yo creo que tiene mucha envergadura, que es este tema de la licitación de la famosa 5G. Tú has escrito artículos en diversos medios de circulación nacional. Yo diría que estás presente en gran parte de los medios de comunicación sobre este tema. Eh, Se te solicita tu opinión en tu calidad de ex subsecretario de Telecomunicaciones y también como experto en el área. eh, una polémica bastante grande, eh, porque claro, se hace este anuncio, pero en la práctica hay varias situaciones que tú has destacado y en las cuales hay que poner mucho ojo, Pedro Bucharás. Sí, mira, bueno, en primer lugar mencionar que efectivamente estamos hablando de un 5G. Estamos viendo que el presidente, y lo conversamos, me parece la semana pasada, hacía este lanzamiento, pero ahora se puso a disposición lo que se llama las bases, es decir, es la forma en que el Estado pone a disposición de la empresa un espectro radioeléctrico que es el aire, que es un bien nacional de uso público. Por tanto, hay que mirar cómo lo va a hacer, es decir, no da lo mismo como el gobierno pone a disposición algo que es de todos. Entonces hay que mirar, digámoslo así, la letra chica para saber si está bien utilizada, si asegura que va a ir a disminuir la brecha digital, por ejemplo, si va a mejorar la conectividad, si el 5G al final va a servir para las personas o no. Entonces, después de un análisis de las bases, resulta que nos llamó mucho la atención y es por eso que estamos tratando de plantear esto. Esto es un debate, esto no es nada contra el gobierno, digámoslo así, sino que es la definición de políticas públicas, porque quiero mencionar que cuando
se presenta una nueva espectro, es decir, cuando le entregan a empresas tecnologías como 4G, las empresas obviamente se lucran y ganan mucho dinero con los servicios que prestan. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, en el caso de 4G, el Estado le exige las denominadas contraprestaciones, es decir, le dice a la empresa, mira, yo te paso este espectro, pero tú tienes la obligación de llegar a lugares donde antes tú no llegabas porque no es rentable. Entonces, va a pérdida a esos lugares, pero como ganan con el espectro, dicen, bueno, pierdo por acá, gano por acá, y quedamos equilibrados. Y así el Estado saca provecho de estas licitaciones. Y por dar un dato, en las últimas 2 licitaciones de espectro se lo conectaron 1.800 localidades de Chile que nunca habían tenido servicio. Estamos hablando de localidades rurales, localidades muy lejanas y probablemente donde vive gente y que si no hubiera intervenido el Estado no hubieran tenido servicio de señal de celular ni internet. Y todos sabemos que hoy día es vital, sobre todo para el tema de trabajo, para el estudio, para hacer trámites ante el Estado, etcétera. Pero ¿qué pasa con esta licitación? Y ahí es donde a nosotros nos preocupa bastante. El gobierno cambia esta lógica y eliminó las contraprestaciones. Es decir, no le va a pedir a la empresa que conecten ninguna persona nueva, digámoslo así. Es decir, la brecha digital la va a mantener y no va a dar oportunidades de nueva entrada. Entonces uno dice, ¿y entonces qué le va a pedir a la empresa? Y ahí es donde está el problema, porque le está pidiendo las llamadas polígonos industriales y carreteras estratégicas. Mira, déjeme decirle una cosa, y les pregunto a ustedes que saben tanto como yo. Entre Santiago y Valparaíso está la ruta 68. ¿Ustedes han tenido grandes problemas de comunicación al transitar por ahí? ¿Hay problemas para hablar por teléfono? No. Bueno, no hay. O la ruta a San Antonio, tampoco. Pero el gobierno le está pidiendo a las empresas que mejoren esas rutas. Es decir, deja de dar conectividad a zonas rurales porque prefiere conectar estas rutas como la ruta 68. Entonces no tiene ningún sentido. ¿Cuál es el sentido? Que las empresas no van a tener que gastar dinero en inversiones porque ya está hecha la ruta 68. No sé si me explico. En cambio, si hubieran tenido que ir a zonas rurales, ahí sí tienen que poner recursos porque tienen que instalar nuevas. Entonces, al final le está haciendo que sea mucho más fácil para la empresa instalarse, no gastar nada de dinero, tener un espectro que es todo lo chileno y no tener beneficios. Y por otro lado, también está iluminando las llamadas universidades o centros de estudio. ¿Y sabes cuál una de las universidades a las cuales está garantizando el Estado conectividad? Por ejemplo, la Universidad Adolfo Ibáñez, sede Peñalolén. Entonces yo digo, ¿por qué el gobierno no establece una obligación como conectar escuelas rurales o postas rurales? No coloca ninguna, pero sí prefiere conectar la Universidad Adolfo Ibáñez. Entonces, ese tipo de detalles que son hay que leerla, hay que entenderla, y yo la estoy poniendo a flote para que tengamos una reflexión. No es por acusar, sino que es para decir, ¿qué es más importante? Las escuelas rurales, donde están nuestros niños, los de más escasos recursos, los que no tienen conectividad, o los estudiantes del Adolfo Ibáñez, que además es una universidad privada. Yo no sé por qué el Estado tiene que financiar a privados directamente con un espectro. Y solo para dar el último detalle técnico, que no es menor, la última licitación se entregó 70 MHz, que es un espacio. El gobierno ahora quiere entregar 1.800 MHz. O sea, imagínate, 70 fue el concurso anterior y ahora 1.800. Y por 70 MHz conectamos 1.200 localidades y por 1.800 MHz no está conectando ninguna. Esas son las dudas, las sugerencias, los reclamos que hacemos como política pública. Muy bien, Pedro Huichalaf Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones, abogado, hablando de esta situación polémica de la licitación sobre el 5G, famoso 5G en Chile. Pablo Ramírez, adelante. Siguiendo en la tónica de la conversación, me queda claro que los hospitales de segunda complejidad, que son fuera de los radios urbanos importantes de este país, no van a tener acceso a la internet y menos a que un médico lo opere a distancia. Y ahí me queda claro que la conectividad del famoso cable de la fibra óptica que viene del sur subiendo por las costas chilenas no esté conectado todavía.
Sí, mira, sí, por eso yo te menciono que yo creo que aquí hay un concepto. Cuando se desarrollan políticas públicas, tú tienes un foco. Por ejemplo, cuando estuvimos en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, nuestro foco era, por ejemplo, con el cable austral, conectar la zona más austral y remota del país. Con las contraprestaciones, conectar las zonas rurales. Pero esta administración ha dejado de lado esa lógica, es decir, ha privilegiado a darle beneficio a las empresas que a las personas. ¿Y cómo los vemos? Tal como tú mencionas, el proyecto de fibra óptica austral, que ya está instalado, que ahora está dejando que las empresas negocien en un lugar donde no tienen que negociar las empresas porque no hay tanta conectividad. O sea, nunca se van a poner de acuerdo porque no hay tanto lucro. Entonces, el Estado debería intervenir como está establecido en las bases, porque en las bases nosotros dejamos la posibilidad de que el Estado pudiera ser un comprador, es decir, conectar todos los hospitales, por ejemplo, con la demanda del Estado y ser un cliente más del cable, pero eso no lo ha hecho esta administración porque probablemente tiene otro interés, porque no le ve el sentido social, porque quiere dejarlo libre mercado, y esas cosas perjudican finalmente, porque estamos hablando de una tecnología que el día de mañana va a hacer, como tú dices, telemedicina, educación a distancia, operaciones remotas, pero para los que tengan los recursos y vivan en zona urbana concentrada y de alta riqueza. ¿Y qué pasa con los demás ciudadanos? ¿Qué pasa con las personas que tienen que subirse al techo a estudiar todavía? ¿Qué pasa con la vecina que necesita ir a un consultorio porque el gobierno lo entregó a privados solo en zonas rentables, va a quedar desplazada? Por eso yo le digo, esto no es fácil, porque además, una vez que se entregue la licitación, ya no hay marcha atrás. El próximo gobierno, por ejemplo, no puede modificar después las bases y pedir nuevas exigencias. Es este el momento. Entonces, por eso es tan importante, por eso yo hago el punto a la relevancia, y es tan así, y se los comento, que este jueves el Senado, en forma extraordinaria, en sala, es decir, todos los senadores van a debatir el tema y el foco es por qué razón no hay contraprestaciones, por qué razón el Estado no le está pidiendo a las empresas que tengan una labor de conectar, insisto, lugares remotos o, por ejemplo, sistema de emergencia. Solo como dato final, el gobierno cambió una banda que iba a ser para emergencia, solo para emergencia, es decir, le iban a colocar una frecuencia para carabineros, para bomberos, para ONEMI, y el Estado dijo, ¿sabes qué? No, se lo voy a quitar y se lo voy a dar a los privados. Pero no hizo ninguna observación, ninguna mejora para los sistemas de emergencia. ¿Qué hubiera hecho yo? Hubiera dicho, ¿sabes qué? Empresas, te paso el espectro, pero tú tienes que ponerle las mejores tecnologías a ONEMI, a Carabineros, a Bomberos, para sistemas de emergencia, a costa tuya. El Estado no paga nada porque te estoy pasando algo tan valioso como el espectro. Pero esa creatividad parece que solo está imagínate, va a exigir conectividad en el aeropuerto Pudahuel. O sea, hoy día el aeropuerto de Santiago es el más conectado de Chile, yo creo, y le va a exigir como obligación a la empresa dar conectividad, es decir, cero inversión, cero ganancia, y por eso yo termino diciendo, esto es un pésimo negocio para Chile y un muy buen negocio para las empresas. No estoy en contra del 5G, sí estoy en desacuerdo con que las contraprestaciones hayan sido eliminadas, que perdamos como ciudadanos y que ganen las empresas una vez más. Oiga, Pedro, con el tema de los ciudadanos, cuando se comenzó a llegar el 4G o el 3G a Chile, en diferentes lugares, barrios, se empezaron a instalar antenas gigantes y mucha gente salió a manifestarse porque hacían mal. Ahora, con el 5G, ¿qué tipo de antena vamos a tener? ¿Va a estar en los postes, en los semáforos? ¿Nos vamos a plagar como callampa de antenas 5G por todo el país? ¿Y qué efectos va a tener sobre la salud? Sí, mira, efectivamente van a tener que instalar nuevas antenas, pero hay que diferenciar las antenas de las torres. Las torres son eso, infraestructura alta que son visibles y que afectan la plusvalía de las propiedades, etcétera. Pero estas son antenas pequeñas, es decir, probablemente la gente no las note porque están sobre los postes de luz, van a colocar en semáforos. Si alguien conoce, obviamente, el metro de Santiago, dentro del metro hay estas antenas que no se ven, pero funcionan y efectivamente van a instalar más porque se requiere una red nueva, no va a tener estas torres, pero efectivamente hay dudas respecto al tema de la salud y la potencia.
Nosotros hemos hecho un estudio, la OMS también, o sea, en el fondo yo me acojo al estudio de la Organización Mundial de la Salud, que dice que no va a afectar la salud porque son frecuencias no ionizantes que se denomina, es decir, en teoría no afectan, pero obviamente yo creo que es labor del Estado también hacer los estudios correspondientes para darle la seguridad a la ciudadanía. Pero en principio, si me preguntan, yo no creo que tenga un efecto contra las personas, pero yo soy abogado, no soy médico, así que no puedo certificar plenamente. Pero al mismo tiempo yo creo que hay que avanzar con la tecnología. Por eso digo que no estoy en desacuerdo del 5G, pero sí hay que tener una política clara pensando en las personas y no pensando solamente en sectores productivos que probablemente van a ser los primeros clientes en contratar el 5G. Entonces, en garantizarle además que sean los primeros y que sea gratuito con espectro del Estado y dejando de lado a personas, eso me parece absolutamente mal. Y es por eso que levanto la voz. Nada contra el gobierno, sino que con la lógica de una visión de la experiencia y además como académico de una universidad, en este caso yo trabajo en la Universidad Mayor en el Centro de Ciberseguridad, así que estamos viendo estos temas y por eso lo menciono. Oiga, Pedro, recordar las particularidades del 5G y con todo este camino que tú has descrito, ¿cuándo podríamos tenerlo Sí, entre nosotros, Pedro? sí, mira, es que eso es también la otra referencia, porque el presidente lo anunció con bombo y platillo, desde la moneda, al estilo Steve Jobs, es decir, con una parafernalia bastante elevada, cuando esto es un inicio de un proceso que se va a demorar al menos un par de años, al menos, porque como les digo, tiene que haber una licitación, la empresa se tiene que adjudicar, se tiene que instalar la nueva red de antena en todo Chile, y además las personas, para que lo sepan, no van a poder conectarse de inmediato porque van a tener que cambiar el celular. Porque esto es igual que cuando hace mucho tiempo, los más adultos lo sabrán, tenían televisor blanco y negro y llegó la televisión en color. No podía ver televisión en color en los televisores blanco y negro porque no eran aptos. Es lo mismo cuando veíamos la televisión digital. Uno tenía el televisor, tenía que colocarle un dispositivo como un decodificador y así podía ver televisión digital. Ahora con el 5G es exactamente lo mismo. Si uno compra hoy día un celular 5G, que son los denominados alta gama, estamos hablando de teléfonos que valen sobre $1.000.000, primero no le va a servir en Chile porque no está todavía esta red funcionando y probablemente le va a servir en 2 años más. Entonces, mi recomendación, primero, no anden comprando teléfonos 5G porque no les van a servir, van a gastar dinero, y segundo, esperar que esté la tecnología disponible para poder comprar o invertir en sistemas como este. Sí, correcto. Así que no hay que dejarse llevar por tanta publicidad, Pedro. No, y de hecho van a empezar a aparecer publicidad. Ya están vendiendo empresas grandes teléfonos con 5G y probablemente como canto de sirena las personas siempre van a querer tener la última tecnología, pero lo que no saben es que no les va a servir de nada y en definitiva van a estar gastando por algo que no va a tener utilidad, a menos que vayan al extranjero y vayan a otros países, no sé, que momentáneamente lo estén usando como parte de Estados Unidos, parte de Europa, pero acá en Chile al menos, con la forma en que procede, yo creo que en 2 años, es decir, después de esta administración, a pesar de que este gobierno dice que está buscando que operen antes, yo creo que eso no va a ser factible, o si lo hacen, van a hacer una antena que esté en Las Condes y todo Chile no va a tener ninguna conectividad. Entonces, no hay que jugar con eso, no hay que engañar a la gente, hay que pensar en los ciudadanos. Y es por eso que yo digo siempre, hay que tener telecomunicaciones con un sentido ciudadano. Sentido ciudadano es el que siempre ha caracterizado también al Twitter Café de Radio Valparaíso, abogado Pedro Huichalaf Roa, es su secretario de Telecomunicaciones, de todas sus señas en este cierre ya de esta conversación. Muchísimas gracias por estar una vez más acá con Ciudadanos Conectados en el Twitter Café de Radio Valparaíso. Pedro, muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Y como siempre me pueden encontrar en www.huichalaf.cl, que es mi apellido, o en Twitter, Facebook o Instagram, @huichalaf. Ahí están mis datos de contacto, así que disponibles para cualquier duda, consulta, sugerencia, reclamo y conversar obviamente estos temas. Pedro, un abrazo grande, cuide mucho a sus chiquititas, saludos a la familia. Estamos en contacto en cualquier momento. Muchas gracias, Mauricio. Chao, Pablo.
Chao, Pedro. Chao. Me quedó claro que no es Vamos tenedor, ya vienen las noticias de la hora con Roberto Tapia. Luego, al mediodía, Telmo Aguilar con Dimensión Latinoamericana. A las 13 horas, Frecuencia Informativa Central, con todo el trabajo del Departamento de Prensa de Radio Valparaíso, con la conducción de nuestro colega, el periodista Marcos Sepúlveda. 16 horas, mañana será historia con Sergio Cabieses. Y a las 5:30 de la tarde, el tremendo Claudio Mardones, periodista con Luz Verde. Siempre la mejor conversación en todos los programas de Radio Valparaíso. Nos reencontramos mañana a las 9 a.m. en otro Twitter Café. Gracias Fernando Quiroga y Camilo González en la sala de control. Pablo, que esté muy bien, cuídense mucho. Chao, chao, nos vemos. Voy a ir a usar los tenedores. Los tenedores de la mañana. Hasta pronto, que esté muy bien. Un Chao, abrazo. chao.